Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo seminario de nuestro instituto. Hoy tengo el agrado de presentar a la doctora Carolina Blugerman. Ella es investigadora asistente del CONICET, particularmente trabaja en el Laboratorio de Biotecnologías Aplicadas a la Reproducción y Mejoramiento Genético Animal, en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad de San Martín, perteneciendo al CONICET también. Hoy nos va a hablar un poco de proteínas alternativas. El seminario se titula particularmente Presentación y proyección latinoamericana en el desarrollo de proteínas alternativas. Así que nada, muchas gracias Carolina por aceptar nuestra invitación primero que todo. Y nada, te escuchamos atentos. Y gracias a todos y a todas por asistir hoy. Como siempre, las preguntas las hacemos al final, nos levantan la manito por Zoom o escriben la pregunta o la palabra pregunta directamente en el chat y les vamos dando lugar al final. Así que Carolina, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Eduardo y a toda la organización de los seminarios del Instituto INIGEM por invitarme. Un placer ir a contarles un poco en lo que estamos trabajando. La idea de la charla yo la tengo como medio dividida en dos partes. Me pareció piola hacer como una parte como, no sé, de quienes están escuchando el seminario tienen conocimiento de qué se pretende abarcar o de qué estamos hablando cuando hablamos de proteínas alternativas. Entonces la idea es un poco darles primero contexto y después sí ya meternos más en resultados científicos. Entonces, a ver, ahí estamos. A mí me gusta arrancar a veces con esta frase, que es una frase que está escrita en un libro de Winston Churchill en el año 1931, que era un libro como de pensamientos y que tenía redactado y decía como esto que bueno, pasarán como 50 años cuando el hombre escape el absurdo de criar todo un animal para comerse sus partes y ya podrá como producir solamente las partes. Obviamente que en 1931 esto sonó totalmente a ciencia ficción, pero casi 100 años después, hoy encontramos en los distintos medios de comunicación y publicaciones tanto académicas como no académicas, que los artículos sobre carne cultivada, sobre proteínas alternativas, empiezan a inundar los medios de comunicación y las publicaciones. Y decimos, bueno, ¿qué sucedió en estos casi 100 años para algo que sonaba 100% ciencia ficción está cada vez más cerca perdón, de convertirse en una realidad? Principalmente lo que sucedieron fueron los avances tecnológicos en el área relacionada con lo que es el cultivo de células, o sea, los avances que se dieron a nivel de poder cultivar a escala industrial células eucariotas, todo lo que tiene que ver con el aislamiento, la caracterización de las células madre, en particular dentro de lo que estábamos hablando de células antes, pero de células madre en particular, de distintas especies, que permitió contar con una fuente celular novedosa, que nos permitía generar in vitro, un montón de otros tipos celulares con los que antes no contábamos. Y por último, todo lo que tiene que ver con el campo de la ingeniería de tejidos, tanto en el desarrollo de nuevos materiales y biomateriales como en todo lo que tiene que ver con la bioimpresión. Entonces, normalmente el origen por tradición de la fuente de proteína animal para consumo humano proviene normalmente de la agricultura, pero cuando aplicamos todos estos nuevos desarrollos tecnológicos que forman el campo de la ingeniería de tejidos, pero en vez de formar un tejido que va a usarse de manera terapéutica, se usará para el consumo, es donde nace este nuevo campo de lo que llamamos agricultura celular. Que en realidad el campo de agricultura celular es un poco más amplio, porque lo podemos dividir como en dos grandes áreas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los procesos fermentativos, principalmente relacionado con algas, hongos o el uso de levaduras, y aquellos que están basados en procesos, como les decía, que aplican distintas técnicas del área de la ingeniería de tejidos, y ahí es donde encontramos el desarrollo de la carne cultivada. Entonces, ¿por qué es que surge la necesidad de encontrar nuevas formas de producir alimentos? O sea, ahora les quiero contar un poco, bueno, cuáles son las motivaciones atrás de esta nueva industria naciente. Principalmente tiene que ver con un aumento en la demanda de proteína animal. Se prevé que va a haber un aumento poblacional que va a alcanzar los 10.000 millones de habitantes, más o menos para el 2050,
Y esto representa que, por ejemplo, en lo que es producción de carnes rojas, tenga que prácticamente duplicarse la cantidad de carnes que hoy estamos produciendo en el mundo. Obviamente, esto tiene que ver no solamente, como dije recién, un aumento de la cantidad de individuos en el mundo, sino también porque hay movimientos, por ejemplo, en regiones como China, que son regiones que su economía creció mucho en los últimos tiempos, y esto hace que haya también un ascenso de clases sociales. Entonces hay más gente que accede a comer proteína animal cuando antes no lo hacía. Obviamente, esto genera una gran presión sobre un medio ambiente que ya se encuentra al límite de sus capacidades. Entonces, presiona también a buscar alternativas de cómo podemos producir estos alimentos de una manera más amigable con el medio ambiente. Otro tema no menor tiene que ver con el mayor peso que otorgan los consumidores al bienestar animal, y esto es particularmente cierto en las nuevas generaciones. Hay una necesidad por parte del consumidor de entender cómo son los procesos productivos mediante los cuales se producen los alimentos que están consumiendo, y esto empieza a ser un factor que pesa mucho en la elección de la dieta, dependiendo de las regiones del mundo, ¿no? Entonces, la carne cultivada en este contexto se plantea como una alternativa disruptiva que tendría un menor impacto ambiental, principalmente en el uso de suelos, en las emisiones de gases de efecto invernadero, esto es particularmente cierto para la producción de carne roja, y en el uso de agua. Además de generar un menor impacto ambiental, la carne cultivada permitiría pensar en la descentralización de la producción de la proteína animal. Hoy en día los grandes países productores y exportadores de alimentos están necesariamente ligados a una geografía en particular, porque se necesitan grandes extensiones de tierra, de vuelta, haciendo hincapié en las carnes rojas, pero en general hay países productores de proteínas y países importadores, y tener una tecnología como la que les voy a presentar hoy, donde no depende tanto de las extensiones de tierra, la producción de carne cultivada permitiría descentralizar la producción y hacer que cada país pueda producir la proteína que necesita. Y por último, permitiría generar alimentos en un ambiente controlado, lo que permitiría tener un menor uso de antibióticos, y además permitiría generar alimentos que tengan enriquecimientos nutricionales específicos. Entonces, ¿de qué se trata el proceso cuando hablamos de producir carne cultivada? Básicamente, dependiendo de la especie, puede haber algunas variaciones en este proceso, pero en líneas generales se parte de la materia prima, es una biopsia proveniente del animal a partir del cual queremos nosotros producir el alimento, y a partir de esta biopsia derivamos las células madre y generamos un banco, y se caracterizan las células con las cuales vamos a empezar a trabajar. Luego necesitamos hacer un incremento de esa biomasa que va a ser la materia prima para la producción del alimento. Entonces hay una etapa de proliferación y de escalado importante, una etapa de diferenciación donde se obtendrán los tejidos de interés que van a conformar el alimento, y por último la producción, es decir, la manufactura del producto alimenticio. Entonces, ¿por qué aún, como les decía, pasaron 100 años desde esa idea que sonaba como ciencia ficción? Porque aún no está en el mercado. En el año 2013 se hizo la primera presentación mundial de una hamburguesa, no sé si alguna recuerda, hecha, una hamburguesa de carne cultivada, que se había hecho de una manera muy artesanal. Esa única hamburguesa tenía un costo de 250.000 euros, obviamente que es algo totalmente incompatible con el valor de un precio de un alimento, pero el valor de esta hamburguesa fue tan elevado por dos motivos. Uno, porque se hizo de una manera totalmente artesanal, en una escala de laboratorio, en una universidad en Holanda. Se hizo 20.000 fibras musculares unas por unas y se ensamblaron para formar esta hamburguesa. Y además porque toda la tecnología que se usó para producir esta hamburguesa eran técnicas, no solamente las técnicas, los materiales, las drogas, todo lo que se empleaba normalmente para producir tejidos que va a ser usado a nivel terapéutico, por lo cual los costos eran mucho más elevados. Además, esta primera hamburguesa, lo que fue importante, no tanto cuánto costaba producirla, porque nadie pretendía que ese primer prototipo entre al mercado, sino que fue la primera prueba de concepto que la carne cultivada era científicamente posible. Entonces, para contestar esa pregunta de por qué hoy, aún después de casi 10 años de ese primer prototipo, todavía no está en el mercado,
las limitaciones que tienen son principalmente tecnológicas, de costos y de aceptación del consumidor y regulación. Son como tres grandes áreas que se están hoy en día y hace varios años trabajando en paralelo para poder llegar a generar un producto que sea, que pueda estar regulado, que pueda ser aceptado por el consumidor y que tenga un costo comparable a los costos que hoy en día se paga por los alimentos. En relación a las limitaciones tecnológicas, que a mí el término limitación como me parece un poco depresivo, pero prefiero plantearlo como desafíos y oportunidades, porque realmente son desafíos y oportunidades, porque hay grandes áreas que se están abriendo a nivel científico, con grupos que quizás se dedicaban a estudiar se dedicaban a estudiar determinados temas, pero dentro de otras áreas o para otras aplicaciones, y que ahora, por suerte, están trabajando en esta área de las proteínas alternativas. Principalmente tiene que ver con lo que es las líneas celulares. Se necesita contar con líneas celulares de especies domésticas, o sea, especies de consumo, que no es lo que normalmente existen en los bancos de células alrededor del mundo. Se necesitan células con alto potencial replicativo, ya sea células inmortalizadas espontáneamente, modificadas genéticamente. Esto va a impactar después en lo que tenga que ver con lo regulatorio, pero esta es una industria que va a necesitar una gran cantidad de células para poder generar los millones de toneladas de alimentos que se necesitan, por lo cual se necesita generar todas estas líneas con alta capacidad replicativa. Por otro lado, que existan medios de cultivo que sean de bajo costo, que no es lo que normalmente está asociado con los medios de cultivo que se usa para este tipo de células, y que sean de calidad alimenticia. Un tercer punto a tener en cuenta es el diseño de los bioreactores, o sea, todo lo que se hace hoy en día a escala industrial con células eucariotas. Se hace generalmente con células en suspensión, y las células que se usan normalmente para generar tejidos in vitro son células que crecen, particularmente las células musculares, en adherencia. Entonces hay dos caminos: o encontramos nuevas maneras de crecer células musculares en suspensión y poder diferenciarlas luego, para lo cual hay que modificar las células, pero podríamos usar los mismos bioreactores o la tecnología de bioreactores que existe hoy en día, o diseñar nuevos bioreactores que permitan hacer una gran escala de células en adherencia. Y por último, los biomateriales. Si bien yo mencioné al principio que hubo un gran avance en términos de biomateriales en el campo de la ingeniería de tejidos, lo que uno busca con un biomaterial cuando va a ser usado de forma terapéutica tiene que ver más con mantener estructura, tiene que ver con la biocompatibilidad tanto con las células que uno usa como con la persona donde ese biomaterial va a ser empleado. Y en cambio, cuando pensamos en biomateriales en términos de un alimento, nos interesa la textura, pero la textura en boca, nos interesa que sea comestible, nos interesa también si esas células van a ser diferenciadas o no, cuán compatibles son con las células. Entonces el foco cambia un poco. Como para ponerles un ejemplo, para que vean de los números y las escalas que estamos hablando cuando decimos que necesitamos líneas celulares altamente proliferativas. Acá yo les puse un ejemplo en donde, por un lado, acá se ve en esta tabla, no sé si llegan a ver mi cursor, los números de doublings acumulados, el número de células que esto representa y cuántos kilos de carne uno podría producir con esto. Esto estamos considerando carne aviar, y en esta ecuación estamos considerando un número fijo de células a partir del cual partimos de la biopsia, una determinada densidad de la carne, es decir, cuántas células por kilo de carne yo tengo. Pero para que se dé una idea, se necesita superar el umbral de las 32 duplicaciones acumuladas para poder entrar en una escala industrial. Si ven acá, esta segunda línea roja que estoy marcando, a partir de las 32 duplicaciones, partiendo de una biopsia estándar, uno podría llegar a producir 7.500 kilos de carne, que en términos de, como les decía, la carne aviar, esto equivaldría a 3.750 animales. Entonces es importante, como les decía, contar con líneas celulares que sean de las especies de consumo. Hoy en día existen empresas dedicadas al desarrollo de carne cultivada de todo lo que se consume prácticamente. Pollo, carne, cerdo, pescado, crustáceos, todo. De todo hay una empresa que esté desarrollando. Entonces se necesita contar con mucho material. Segundo punto que les mencioné era el tema de los medios de cultivo y los costos. Hoy un medio de cultivo medianamente estándar para el tipo de células que se usa para esta tecnología ronda los $200 el litro. Claramente este no es un valor compatible con la industria y necesitamos que el valor del medio de cultivo que se usa en promedio baje por debajo de los $5 el litro para que sea compatible con el tipo de producto que se quiere generar. Entonces, los principal foco que
que hay en el desarrollo de medios de cultivo para esta industria tiene que ver con generar, como les decía antes, medios que sean de calidad alimenticia. Se está haciendo mucho análisis de costos y de reemplazar factores o componentes de los medios de cultivo que hoy en día se usan, como decía, que son grado research o grado pharma y que no sería necesario para este tipo de industria que tengan un estándar de calidad tan elevado, que eso a su vez aumenta el costo, ¿no? Y por último, un tema no menor, tiene que ver con la aceptación del consumidor y la regulación. Son dos cosas que se trabajan en paralelo. Uno, porque que uno pueda desarrollarlo no significa que la gente se lo vaya a querer comer, entonces hay que hacer un gran trabajo de educación respecto de qué es lo que se está haciendo con esta tecnología, qué es lo que se pretende generar con esta tecnología, y poder evacuar todas las dudas que normalmente surgen cuando se habla de este tipo de alimentos, ¿no? Que tienen que ver con su origen, si es un origen totalmente artificial, si es natural, si está en el medio, cómo esto va a impactar en el medio ambiente, porque la realidad es que como todavía no se hizo hoy en día una producción a escala industrial todavía, hay solamente algunas plantas pilotos que están empezando a producir, saber genuinamente cuál es el impacto ambiental que va a tener esta industria y hacer un life cycle análisis de decir, bueno, cuánto realmente esto va a reducir el uso de energía y el uso de agua. Trabajar sobre todo en la palatabilidad, en la palatabilidad, sabor y textura, porque eso también va a ayudar a que el consumidor, si se encuentra con un alimento que es similar a lo que está acostumbrado a consumir, va a ser mucho más fácil, particularmente con este tipo de producto, lo que es relacionado con la alimentación. Eso es algo fundamental. Todos en nuestra cabeza tenemos las experiencias alimenticias muy, muy arraigadas. Yo, si le digo a alguien que lo voy a invitar a mi casa a comer unas hamburguesas a la parrilla, ya solo llegar y sentir el olor, ya uno en su cabeza empieza como a experimentar lo que va a ser esa experiencia. Entonces, tras que nosotros estamos planteando usar un sistema productivo totalmente novedoso, si el producto final no es exactamente similar a lo que tu cerebro ya está acostumbrado a consumir, va a ser mucho más difícil lograr esa aceptación del consumidor. Por eso es que se busca también siempre hacer alimentos que se parezcan mucho, mucho a lo que ya existe y no generar un alimento de cero totalmente nuevo. Y, como les decía, el tema de la regulación, ¿no? Este tipo de industria tiene la problemática o la ventaja, depende de cómo se mire, de que ninguna de las unidades regulatorias que normalmente conocemos tiene jurisdicción completa. Es decir, hoy en día, por ejemplo, si consideramos Argentina, este no podría ser un producto que sea ni enteramente regulado por SENASA ni enteramente regulado por ANMAT. El problema es que tiene muchas cosas que deberían ser reguladas por ANMAT, como lo que tiene que ver con cómo es toda la parte del banco de células, la expansión, pero la parte de alimentos tendría que estar regulada por SENASA. Y lo mismo pasa en todas las partes del mundo. En Estados Unidos se firmó como un acuerdo tanto entre la FDA y la USDA, que vendría a ser el SENASA local, para que ambas oficinas sean las responsables de regular y no solamente de regular, de escribir un marco regulatorio, porque no existe hoy en día en el mundo un marco regulatorio que diga, bueno, ¿qué es lo que se va a buscar en este tipo de alimentos? ¿Qué es lo que se va a regular? ¿Cómo tiene que ser etiquetado? ¿Cuál va a ser el nombre? Si se le puede poner carne, no se le puede poner carne. Entonces, todo este trabajo, por suerte, se está haciendo en paralelo al desarrollo de la tecnología, porque si no, puede llevar tantos años desarrollar la tecnología como lograr una regulación acorde para este tipo de productos. Entonces, ¿dónde está hoy esta industria? Respecto a esa primera hamburguesa que se ve en la foto, que es esa que se presentó en el 2013 y que se cocinó en un programa de televisión en Londres y se hizo una degustación en vivo, ¿dónde está esta industria hoy? Básicamente, el mayor avance que tuvo la industria tiene que ver con el descenso de los costos. Acá se ejemplifica en este gráfico, esta línea trazada en celeste, ejemplifica cuánto costó secuenciar el primer genoma humano y cuánto cuesta hoy en día, ¿no? Entonces, se ve que la primera secuenciación costó cerca de $1 millón y demoró como 13 años, y que hoy en día está por debajo de los $1.000 y en unas pocas semanas podemos tener una secuenciación completa. Por suerte, lo que se ve en esta línea negra es cómo es esa pendiente para lo que es el desarrollo del costo de la carne cultivada. Se ve que la pendiente es mucho más abrupta, eso tiene que ver con que, bueno, el desarrollo de tecnología está haciendo de manera muy veloz, y de ese primer valor inicial, que yo les dije, de 250.000 euros a una hamburguesa que más o menos eran 100 gramos,
Hoy en día se está produciendo más o menos, depende cómo se considere, pero se está en el orden de los miles de dólares. Esto que está informado acá, que demuestra un valor tan bajo, que dice $4, tiene que ver con un prototipo que se hizo de un producto híbrido, que tiene un poco de proteína vegetal, entonces, bueno, no es tan comparable con ese primer prototipo, pero lo que es importante destacar es que ese descenso en el costo está siendo muy, muy rápido. Y esto tiene que ver principalmente con esto. O sea, acá yo les puse de ejemplo 4 de las principales empresas dedicadas al desarrollo de carne cultivada, que son empresas que han logrado recaudar mucho, mucho dinero, en el orden de los cientos de millones de dólares, lo que se le ha permitido tener una estructura muy grande en términos de cuánta gente está trabajando para el desarrollo de esta tecnología. Son las empresas que se ya están moviendo a las escalas piloto, ¿no? Donde están empezando a poder producir a escala. Entonces, el último análisis técnico-económico que se hizo el año pasado, que toma datos de las principales empresas de la industria, plantea un escenario actual, que son estas 3 primeras columnas, donde el costo por kilo de carne va entre los 150 a los $22.000, obviamente precios desorbitantes, pero plantea escenarios futuros donde va a alcanzar menos de $10 el kilo. Entonces se empieza a acercar. Y todos estos escenarios están planteados, bueno, si se logra bajar el costo, si se logra escalar a mayor cantidad de litros en los bioreactores, considerando todas estas mejoras tecnológicas que tienen que suceder, se va a lograr bajar el precio y llegar a un precio competitivo con los productos que hoy en día hay en la industria. Lo mismo sucede para las proyecciones que están hechas para los medios de cultivo. Si se logra modificar la calidad de los componentes que hoy en día se utilizan para el medio de cultivo y reemplazar algunos de ellos por componentes de otros orígenes, se prevé que el precio del litro del medio de cultivo va a estar por debajo del dólar, lo cual hace que pueda ser un medio de cultivo que pueda usar empleado a escala industrial. Entonces, la representatividad global de esta industria, en términos generales, está el 77% de la industria se aboca a lo que es proteína vegetal. Todos los que sean productos plant-based, de proteínas a base de soja, proteína de arveja, o distintos tipos de proteínas, pero para alimentos, 100% proteína vegetal. Un casi 10%, un 9,7% son empresas que se dedican al desarrollo de carne cultivada, de numerosas especies, como les decía antes, y hay un 13%, un 13,2% que se dedica a lo que son industrias fermentativas. Entonces, ese ecosistema de empresas, que son esas 1.351 empresas dedicadas a las proteínas alternativas, como les decía, casi el 10%, 132 son las que se dedican a carne cultivada, pero para que vean cómo es que esta industria es una industria joven y que está creciendo, de esas 132, solo en el 2022 se generaron 25 empresas nuevas. Es verdad que muchas de estas empresas no tienen la escala de lo que yo les mostré antes, no todas son empresas de 200 empleados y 600 millones de dólares, pero se siguen generando empresas para el desarrollo porque sigue habiendo mercado y sigue habiendo oportunidades de desarrollos a nivel tecnológico y de los negocios. Particularmente en Latinoamérica está muy subrepresentada en términos de la cantidad de empresas que hay y en el grado de desarrollo que hay. En México encontramos 2 empresas, en Argentina hay 2 empresas que estén trabajando en el desarrollo, en Chile tenemos una, y en Brasil, si bien no hay empresas 100% dedicadas al desarrollo de carne cultivada, uno de los principales productores de proteína animal, como es JBS, que es un frigorífico, invirtió cerca de $400 millones en la compra de una empresa en el exterior, y en el desarrollo de un centro de investigación cerca de Florianópolis, que se está construyendo un instituto entero para el desarrollo y la investigación en tecnología para carne cultivada. Entonces, brevemente, en términos de lo que les mencionaba antes, de cómo se están involucrando los gobiernos y cómo están regulando los distintos países la tecnología, les decía, Estados Unidos firmó este acuerdo conjunto entre estas 2 oficinas gubernamentales, la USDA y la FDA, para la regulación, y el año pasado FDA dio el visto bueno a 2 empresas en sus procesos productivos. Hoy en día Singapur sigue siendo el único país que cuenta con aprobación estatal para la comercialización de productos de carne cultivada, y esto es algo muy particular porque Singapur es uno de los países que más está empujando para el desarrollo de esta tecnología. De hecho, incluyó en su plan de desarrollo a nivel estatal
ellos tienen un plan de desarrollo que se llama 30-30, que lo que quieren lograr es pasar a ser productores del 30% de su proteína para el 2030. Singapur hoy en día importa el 90% de la proteína animal que consume el país. Entonces, para un país como Singapur, lograr destrabar este tipo de tecnología hace que deje de ser un país importador y se convierta en un país productor para abastecer la demanda interna. Entonces, para ellos es un tema de economía nacional. Para ellos y para muchos otros países que dependen 100% de la importación para el consumo de la proteína animal. En este sentido, Latinoamérica no tiene todavía un marco regulatorio, ni tampoco hay nada, ni ningún acuerdo entre oficinas que nos permita pensar en cómo se va a regular y si es que se va a regular. Entonces, es necesario que exista la construcción de este marco para favorecer la innovación, la inversión, y que se alinee también con lo que va a suceder con la industria, ¿no?, en otros países. Y en términos de financiación, si bien esta es una industria que durante muchos años estuvo 100%, el 100% de esta industria fue financiada con fondos privados, ya sea de fondos de inversión o de empresas privadas. Muchas de las empresas grandes como Nestlé, Tyson Foods o distintas empresas relacionadas a la industria de alimentos invirtió e invierte en el universo de las proteínas alternativas. De 2 años para acá, más o menos, empezamos a ver cómo los distintos gobiernos se empezaron a involucrar, ¿no?, invirtiendo en carne cultivada, ya sea a través de universidades, ya sea creando centros específicos para el desarrollo, o como bueno, sucedió, por ejemplo, en la Universidad de Tufts en Estados Unidos, donde la propia agencia, la USDA, otorgó $10 millones, y lo que hizo es no formar grupos 100% nuevos que se dediquen a esto, sino decir, bueno, ¿qué grupos de la universidad desarrollan tecnología que pueda ser aplicada a la carne cultivada? Entonces, fomentó que se genere un consorcio de laboratorios existentes, pero que apliquen sus conocimientos y el desarrollo de sus tecnologías al universo de la carne cultivada. Y eso es algo muy positivo porque cuando esta industria arrancó, si bien surgió dentro de un laboratorio en una universidad, como les decía, en Holanda, la realidad es que cuando se empezaron a formar todas estas startups, empezó a ser meramente un universo de privados. Y eso hace que el avance tecnológico sea mucho más lento, porque bueno, la cantidad de gente trabajando es mucho menor. Entonces, cuando se empezó a incentivar a las grandes casas de estudios, a los grandes laboratorios, y que haya una cooperación entre un mundo público-privado de alguna manera, esto permitió que el desarrollo de la tecnología empiece a acelerarse muchísimo. De hecho, existe una fundación que se llama el Good Food Institute, que es una de las principales fundaciones que se dedica a la divulgación para el desarrollo de estas tecnologías, y son ellos quienes financian muchas de las becas doctorales que se dan para que haya formación de profesionales ya dentro del universo de las proteínas alternativas y de la carne cultivada. Entonces, una manera gráfica de mostrarles cómo creció esta industria tiene que ver con que este es más o menos un mapa de cómo se veía el universo de las proteínas alternativas en el 2018. Arriba son algunas empresas que se habían fundado para ese momento, se dedicaban solamente a lo que tiene que ver con proteínas vegetales, y hacia la derecha se ve lo que tiene que ver con carne cultivada. Abajo, quiénes eran los que estaban financiando, tanto ya sea incubadoras como gente, perdón, abajo de todo están quienes financiaban y quienes estaban apoyando este desarrollo. Tiene que ver con incubadoras, fundaciones y universidades, y ese es el mapa actual, donde cada una de estas áreas creció exponencialmente y sigue creciendo, porque, como les decía, es una industria que está en pleno desarrollo. Entonces, para cerrar como esta como parte introductoria, me parece que les quería dejar como este mensaje, que es que la agricultura celular es una industria joven que aún se encuentra en su etapa de desarrollo, y que para que esta industria crezca y se establezca en Latinoamérica va a ser necesaria la participación de agentes públicos que promuevan la unión de las iniciativas privadas con los agentes gubernamentales, y sobre todo con las instituciones de ciencia y tecnología y las agencias reguladoras, para motivar el flujo de capitales y estimular el desarrollo de los investigadores y profesionales dedicados a las distintas áreas estratégicas dentro de esta industria. Entonces, ahora sí, pasando un poco más a la parte de datos científicos, les voy a contar un poco qué es lo que estamos haciendo nosotros acá en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas en UNSAM. Yo particularmente me encuentro haciendo una asesoría para la empresa Granja Tres Arroyos, que es el principal productor avícola del país, y hace unos años se acercaron porque bueno, yo tenía cierta experiencia en lo que es ingeniería de tejidos y ya había participado en un proyecto dentro de una startup de carne cultivada,
y ellos tenían interés en desarrollar tecnología propia para en un futuro poder participar del mercado si es que la industria de carne cultivada siga, o sea, ellos lo ven como que, si bien no saben en qué momento la industria de carne cultivada va a llegar, lo ven como un hecho y quieren estar a la altura y tener desarrollo de tecnología propia. No quieren ser una empresa, perdón, que importe tecnología del exterior. Entonces, en el contexto, nosotros desarrollamos, lo que les voy a mostrar ahora son resultados que se hicieron durante el primer año de desarrollo. Nosotros teníamos el objetivo de empezar a trabajar con especie aviar, con la cual nosotros no habíamos trabajado nunca. Teníamos principal interés en poder obtener células que nos permitan generar, por un lado, tejido adiposo y por un lado, tejido muscular. Y entonces nos pusimos a trabajar con diversos tipos de células. Para el tejido adiposo terminamos trabajando tanto con células mesenquimales como con fibroblastos, y evaluamos y desarrollamos y formulamos distintos medios de cultivo, hasta que finalmente seleccionamos uno que nos permitió aumentar en 6 veces la capacidad de diferenciación de estas células, y era un medio de cultivo simplificado, tenía muchos menos componentes de lo que normalmente se utiliza en academia para lograr este tipo de células, y sobre todo era un medio que no era citotóxico. Habíamos logrado dejar de emplear un montón de componentes como la dexametasona o la insulina para inducir la diferenciación, y habíamos logrado un medio de formulación más simple. Entonces, lo que nosotros hacíamos básicamente es obtener las células a partir del animal, como les conté, derivábamos tanto células mesenquimales, que habíamos derivado células de origen adiposo como células de médula, y fibroblastos a partir de tejido muscular, en animales adultos y en animales en fetos de 10 días de desarrollo. Y la manera que nosotros tenemos de evaluar la eficiencia de todos estos medios que les contaba que evaluamos, que formulamos, fue generar diferenciaciones en 2D, inducir la formación de adipocitos y luego hacer una tinción con oil red, y medíamos la eficiencia de diferenciación como, bueno, la absorbancia cuantificada, es decir, cuánta grasa habíamos logrado hacer relativa al número de células que teníamos, y eso es lo que nosotros evaluamos. Y nos dimos cuenta que, bueno, teníamos distintos medios, pero como les dije, seleccionamos el medio que nosotros nos fue más eficiente. Yo acá, perdón que no doy mucho detalle en formulaciones y cosas, pero bueno, algunos de estos datos, honestamente, como no son publicables, se nos podemos publicar porque son de la empresa, pero después, si tienen alguna duda, encantada les contesto. Pero como les decía, logramos la formulación y logramos también un protocolo de diferenciación. Evaluamos si hacerlo de manera secuencial, haciendo una primera inducción para ver cómo estas células se comprometían al linaje tejido adiposo, y después una diferenciación terminal, o hacer la diferenciación solo sin secuencias. Nos da resultados distintos, nos dio resultados muy similares, y sobre todo lo que nos parecía muy importante a nosotros era, bueno, evaluar el perfil de expresión de las células diferenciadas, ¿no? No solamente ver que acumulen lípidos, sino ver que estén encendiendo aquellos genes que le dan un perfil de célula adipogénica. Y si bien vimos diferencias entre los distintos tipos de células evaluados, vimos que para los principales genes evaluados, como puede ser el FAP4, el PPAR gamma o el EBP, estas células todas encendían un programa transcripcional coincidente con una célula adipogénica. Entonces, una vez que habíamos logrado establecer con qué células íbamos a trabajar, habíamos logrado formular un medio que nos daba un índice de eficiencia y diferenciación exitosa, decidimos hacer el desarrollo de un cultivo en tres dimensiones. Para eso trabajamos con una matriz que la combinamos con las células. Acá en esta fotografía donde dice sin células, se ve cómo se ve la matriz sin células, sin estar cargadas al microscopio, y acá abajo se ven cómo se ven estas fibritas que nosotros logramos generar cargadas con células. Esta es una fibra control, es decir, tiene células pero está en un medio no diferenciante, y las otras dos están en un medio de diferenciación, una a los 3 días y otra a los 20 días. Se ve como las fibras se van poniendo cada vez más oscuras porque empiezan a incorporar lípidos, se van poniendo como más pigmentadas. Y la foto que se ve arriba es como la vista macroscópica de cómo se ven estas fibritas en cultivo. Estos son pocillos de 24 wells, donde tenemos más o menos 4 fibras por well, y cada una de estas fibras tiene 3 millones de células. Entonces lo que hicimos después es evaluar dentro de estas fibras cómo nuestras células se estaban diferenciando. Y para eso hicimos una tinción con BodyP, que es un fluoróforo que se une a los lípidos,
y podíamos ver que en aquellas células que habían estado dentro de las fibras, pero que no estaban en un medio diferenciante, se marcaban solo aquellos lípidos que normalmente se encuentran presentes en las células, pero cuando evaluábamos las fibras que habían estado expuestas al medio de diferenciación a lo largo de 21 días, veíamos células que habían incorporado grandes gotas lipídicas o uniloculares, y que la mayoría de las células presentes en la fibra estaban diferenciadas. Y acá se ve como, de vuelta, la vista macroscópica de cómo quedan estas fibras luego de 21 días de diferenciación, ¿no? Esta de acá, estas son las sin diferenciar, y bueno, el que no tienen células. Y por último, lo que hicimos con estas fibras también es hacer un perfil de ácidos grasos, es decir, nosotros queremos ver esta grasa in vitro que nosotros estábamos generando, cuán parecido o no es a la grasa que encontramos en el animal, o sea, la grasa subcutánea que nosotros encontramos en el animal. Y pudimos ver que el perfil resultó bastante similar, si bien, por ejemplo, para el ácido linolénico está un poco subrepresentado, hoy en día ya estos resultados son del primer año, pero hoy en día sabemos que esto es fácilmente modificable, porque bueno, no puede modificar la presencia de determinados ácidos grasos en el medio de cultivo para hacer un ajuste fino del perfil de ácidos grasos que tendrá el producto final. Entonces, luego, en paralelo a todo esto, trabajamos, como les decía, en el desarrollo de tejido muscular. Y para esto también formulamos 24 medios de cultivo que fueron evaluados. Acá trabajamos nosotros con células satelitales, tanto fetales como adultas. Y las células satelitales, que son las células madre musculares, tienen la particularidad de que diferencian muy eficientemente a músculo, pero es difícil mantener estas células en un estado proliferativo in vitro. Son células que replican una o dos veces y enseguida se diferencian, porque son células que fisiológicamente se encuentran quiescentes dentro de la fibra muscular, en un nicho particular, y que entran en estado replicativo solamente frente a un daño o una injuria del tejido, donde replican para reparar el tejido dañado. Entonces, es difícil lograr mantenerlas replicativas por una gran cantidad de pasajes, que es lo que nosotros necesitamos para generar una gran cantidad de biomasa. Entonces, evaluamos distintos tipos de sustratos. Estas células no se adhieren al plástico de cultivo, entonces es necesario hacer un tratamiento en las placas. Probamos distintos tipos de proteína, como pueden ser las lamininas, recombinantes de origen animal, colágenos, gelatinas, y además evaluamos distintos medios de proliferación, lo que nos permitió hacer que las células, poder tenerlas en cultivo durante largos periodos de tiempo con gran capacidad replicativa. Acá les muestro estos puntitos rojos, representan los primeros medios de cultivo con los que trabajábamos, donde no lográbamos tener más de 3, 4, 5 replicaciones acumuladas, y logramos tener más de 30 luego del medio de cultivo que nosotros estamos empleando actualmente. Bien. Entonces, una vez que ya habíamos destrabado cómo mantener estas células en cultivo por largos periodos de tiempo, nos dedicamos a optimizar las diferenciaciones, primero en 2 dimensiones, y logramos diferenciar estas células de manera eficiente. Yo les decía que las células satelitales, si bien se diferencian fácilmente, lograr que la mayor parte de las células se diferencie a veces puede ser un poco más complejo, y logramos evaluar la presencia de distintas proteínas que están presentes en las fibras musculares, como la cadena pesada de la miosina y la desmina, y lográbamos tener una gran cantidad de fibra en los cultivos. Entonces ya con toda esta información es que, al igual que hicimos para el tejido adiposo, decidimos generar fibras en 3 dimensiones para el tejido muscular. Logramos una buena cantidad de fibras y lo mismo, las evaluamos en microscopía confocal, de manera de ver que se formen estas fibras multinucleadas que se ven acá. Si bien acá en la fibra no diferenciada se ven como si estuvieran alineadas, en realidad las células son todas unicelulares. Ese alineamiento que se ve así es porque nosotros las fibras las generamos fijadas en un eje, entonces las células adquieren cierta polaridad, pero lo importante de ver es que cuando las células están bien diferenciadas, nosotros vemos que las fibras están multinucleadas, es algo característico de la célula muscular. O sea, las musculares, cuando se diferencian, se fusionan y forman esas fibras multinucleadas. Y bueno, habiendo podido hacer una buena cantidad de tejido adiposo y una buena cantidad de tejido muscular con las características que a nosotros nos interesaban, es que decidimos hacer un prototipo. En este caso, como les decía, nosotros trabajamos para la empresa Granja Tres Arroyos,
Ellos son productores avícolas, pero además son productores de una gran cantidad de procesados, alimentos a base de proteína de pollo. Y entonces decidimos hacer estos nuggets de pollo que hicimos distintos prototipos. Algunos que estaban suplementados con un 20% de carne cultivada y el resto era proteína de soja. Y otros que estaban suplementados con un 20% de carne cultivada más un 20% de tejido adiposo. Y los probamos y pudimos validar que conforme nosotros íbamos agregando, por ejemplo, más grasa, el alimento se volvía, de hecho, más grasoso en boca y la textura cambiaba mucho, lo mismo que si el contenido proteico aumentaba mucho, ¿no? Así que bueno, con esto fue como el cierre del primer año para poder demostrar que la tecnología que estamos desarrollando acá es compatible con, obviamente, el desarrollo de un producto terminado. Eso es todo por hoy. Perdón si hablé un montón, me parece que me pasé de tiempo. La verdad es que no estaba controlando, pero bueno, les agradezco la atención y escucho preguntas.